pues darles un cálido saludo, una cálida bienvenida. Muchas gracias por sacar el tiempo, por siempre tener la disposición para atender nuestros llamados desde la federación. Mucho gusto, mi nombre es Carolina del Basto, con la mayoría ya tengo pues, articulación y conversación. Juan David, muchísimas gracias por este espacio y por todo el trabajo que hemos venido realizando conjuntamente. Natalia, muchas gracias también por sumarse a esta iniciativa y por apoyarnos y apoyar a los territorios, especialmente sacando adelante estos temas. Bueno, como ya les he comentado y dimos un abrebocas en el correo, es una alianza que se viene trabajando entre la Federación y el Macaya Nodoca con el objetivo de que ustedes conozcan a profundidad qué es lo que hace Macaya, qué es lo que pueden ofrecer y pues en esta oportunidad un plus y un valor agregado, y es que ellos van a compartirnos su conocimiento sobre cómo la formulación, sobre todo la gestión y movilización de recursos, que sé que es un tema de interés para todos los departamentos. Sabemos que este es el tema más importante para todos y la mayor necesidad que tienen. Entonces, pues bienvenido todo el conocimiento que se pueda aportar. Importante que todos tengan mucha atención, que tomen nota, que pregunten, que se sientan en libertad de preguntar todo lo que no entiendan, lo que de pronto tengan como alguna duda, para que vayamos resolviendo esas dudas. Y recuerden que a partir de hoy, de lo que podamos ver, pues van a haber unas capacitaciones que ya ahorita Juan David le va a dar la palabra para que profundice un poco más sobre este tema, pero van a haber otros espacios que son también vitales para aprovechar al máximo esta plataforma, ¿sí? Entonces el objetivo es que hoy tengamos una breve capacitación, que tengamos una información contundente, pasamos a una explicación, ya la parte gruesa que nos va a dar Natalia, y posteriormente el próximo jueves, este jueves que viene y el siguiente, hay 2 capacitaciones sobre cómo manejar la plataforma, y a cada uno de los departamentos que entre, o sea, el requisito es entrar a estas capacitaciones para poder saber cómo funciona la plataforma. Se les va a dar un acceso por un número de días que ya Juan David les va a contar, pero pues que es indispensable que sí o sí puedan ingresar y puedan tener el conocimiento. Y con esto lo que quiero decir es, la idea es que no desaprovechemos las oportunidades, que quienes ingresen sean personas que tengan la capacidad de estar y puedan aprovechar al máximo y sacarle el mayor jugo a todas las herramientas. Entonces no les quito más tiempo. Juan David, adelante, y ya con esto quedo muy atenta. Maravilloso. Carolina, muchas gracias nuevamente a ti, a la Federación, por la invitación, por generar estos espacios, por articular y por todo el trabajo que vienen desarrollando para ofrecer otras oportunidades, para seguir fortaleciendo las capacidades de los diferentes equipos de las administraciones departamentales y otras organizaciones que también nos acompañan en el espacio. Algunas recomendaciones iniciales para que podamos desarrollar el espacio de la mejor forma. Luego les voy a hablar un poco de Macaya y finalmente ya le voy a dar la palabra a Natalia, que es nuestra invitada experta en los temas de formulación de proyectos, que va a estar compartiendo con nosotros un poco de su experiencia, un poco de cómo hacerlo y qué le ha funcionado, y de todos los temas de formulación de proyectos con un enfoque muy que es del sector público, y muchas veces nuestras organizaciones estamos. Juan, no sé si soy solamente yo, pero te escucho entrecortado. ¿Alguien más lo escucha entrecortado? Sí, se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. Natalia, no sé si tú tengas... Juan, te escuchamos muy entrecortado. Sí, yo también le escucho a Juan muy entrecortado. Y creo que Juan no nos escucha todavía. Juan, hola. Déjame un momento, porfa, Carolina, que ya lo estoy escribiendo aquí por el interno. Perfecto, listo, de una, Natalia, te lo agradecemos un montón. Hola, ahí me escuchan mejor, ahí estoy de vuelta. Ya, y volviste 100%, ya, volviste a la vida. Mucho aprovecho, muchas gracias. Creo que ahora sí ya estamos en pleno, más de los 32 departamentos. Yo ya aquí miro al menos todos mis departamentos y sé que hay más invitados, entonces pues qué bueno que ya tenemos un buen número de participantes. Maravilloso. Juan.
Ahí me escuchan bien. Te escuchamos perfecto. Ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, les estaba contando y agradeciéndole a la Federación por esta invitación tan especial a compartir con ustedes en la mañana de hoy y que espero que sean otras mañanas también, como les decía Carolina. Ya enseguida les voy a contar un poquitico de cómo y qué podemos esperar de este trabajo que hemos venido desarrollando con la Federación. Pero les estaba haciendo una pequeña contextualización del espacio, ¿cierto? De la importancia de enfocar el tema de gestión de recursos, de formulación de proyectos y tener también esa idea y en nuestra mente pues que existe una oportunidad, ¿cierto? Muchas veces damos por sentado de que como organizaciones públicas ya contamos con los recursos, pero ¿qué pasa cuando abrimos la puerta a las alianzas? ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta a la cooperación internacional y a buscar fuentes de financiamiento para esos proyectos de impacto social en otras áreas, ¿cierto? Como algunas recomendaciones iniciales, este es un espacio de conversación, ¿cierto? Más que una charla, entonces todos pueden activar su micrófono en el momento que lo deseen o pueden levantar la mano para hacer alguna pregunta, si tienen algún comentario, si quieren agregar algo. Eso es súper valioso para alimentar la conversación, ¿sí? Pero sí les pido que de igual forma estén pendientes de que tengamos los micrófonos cerrados, pues si no estamos interviniendo para que de pronto no se vaya a escuchar alguna interferencia. Con eso, entonces para comenzar el espacio y el día de hoy, me gustaría primero que todo contarles un poco de Macaya, para los que no nos conocen. Nosotros somos una organización social, una organización sin ánimo de lucro que está ubicada en Medellín, pero que tiene programas y proyectos en toda América Latina y que trabajamos con el propósito de potenciar las capacidades de las organizaciones sociales, de las personas, de las entidades públicas, de muchos públicos diferentes, eh, para que puedan, a través de la tecnología y la movilización de recursos, cumplir esos objetivos o esos sueños que tienen para transformar las comunidades, ¿cierto? En esa línea o en esas tres líneas que mencioné, trabajamos el tema de movilización de recursos desde hace más de ya 15 años, con una amplia experiencia en la gestión de recursos de cooperación, y es allí donde hemos venido desarrollando este tipo de espacios de formación, de asesoría, de acompañamiento con diferentes entidades, para que puedan efectivamente desarrollar estrategias que les permitan llegar a esos recursos, ¿cierto? Y además, en ese marco y en ese contexto, hemos desarrollado una plataforma que es www.nodoca.com, que es una plataforma para las oportunidades, ¿cierto? Es una plataforma que conecta a las organizaciones con oportunidades de financiamiento, con oportunidades para que puedan cumplir ese impacto, ¿cierto? Para que puedan generar proyectos y buscarle los recursos a esos proyectos. En www.nodoca.com pueden encontrar oportunidades de convocatorias, por ejemplo, oportunidades de relacionamiento también, sí, con más de 7.000 organizaciones registradas nacionales e internacionales que se encuentran allí. Y como parte de este proceso que estamos desarrollando con la federación, vamos a tener un beneficio, vamos a tener la oportunidad de contar con uno de los planes premium que tiene la plataforma, con un montón de beneficios a los cuales ustedes van a poder acceder por un periodo de 15 días, que puede parecer poco, pero en esos 15 días, si ustedes hacen uso de la plataforma, como les decía Carolina, pues van a poder encontrar muchas oportunidades y les aseguro que un proyecto que vayamos a formular, pues no lo vamos a sacar en 15 días, ¿cierto? Entonces vamos a tener la oportunidad pues, de encontrar muchas ofertas o convocatorias de financiamiento para prospectar, para pensar a futuro de que podemos y quizás, cierto, ¿por qué no contar con una membresía de Nodoca por un más largo tiempo para poder continuamente gestionar estas oportunidades y buscarle recursos a nuestros clientes? Para que podamos acceder al beneficio, entonces yo ahorita les voy a dejar por acá en el chat la información, igualmente al correo con el que se registraron y con el que están participando de este espacio, les va a llegar un correo adicional con toda la información de el registro del usuario pues que van a tener allí en la plataforma y de las 2 sesiones adicionales que nos contaba Carolina, con la información pues para acceder, la fecha, los horarios y los links, para que puedan participar y conocer más a profundidad lo que hacemos en Macaya y lo que hacemos desde nuestra plataforma Nodoca.
Con esa introducción, entonces me gustaría darle paso a Natalia. Natalia Londoño es nuestra invitada el día de hoy. Es una persona que también lleva mucho tiempo trabajando con Macaya, pero que además ya tiene más de 20 años de experiencia en trabajar en temas de desarrollo social, en gerencia de proyectos, en consultoría en formulación de proyectos y en docencia e investigación. Natalia es una apasionada de estos temas, que nos ha acompañado en muchos espacios y con la cual siempre tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas, ¿cierto? Entonces, te voy a dar la palabra a Natalia para que comencemos, para que empieces a compartirnos tu experiencia y también pues podamos conocer un poco de qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, cómo conectar los temas de, bueno, de proyectos, pero también con esa gestión de recursos, ¿cierto? No hay audio. Qué pena, discúlpenme que estaba acá en un asunto técnico, pero ya estoy aquí con ustedes, estaba mejorando el sonido. ¿Me escuchan bien? Ahí te escuchamos perfecto, Natalia. Perfecto, También te entregué el anfitrión de la reunión por si de pronto tenemos algún inconveniente técnico y puedas ahí listo. compartir pantalla también. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces a la Federación de Departamentos, a Macaya, que pues es mi casa también, y por invitarme a compartir esta experiencia. Siempre que comparto, aprendo, entonces estoy aquí a su servicio y quiero pues que esta sea una hora como que puedan, que podamos aprovechar todos y que ustedes puedan hacer pues las preguntas pertinentes. Como bien Juan lo decía, yo soy una apasionada desde hace muchos años por los proyectos, por poder inspirar y poder compartir, influenciar de manera positiva a las personas que son por las que hace sentido hacer proyectos. Entonces, como yo varias veces he expresado, me levanto todos los días no a hacer fichas de proyectos, porque sería muy aburrido para mí, sino a crear porque los proyectos tienen, por supuesto, su parte técnica, pero es también una parte creativa en la que nosotros ponemos las mejores soluciones, pensando y construyendo con muchos equipos al servicio de esas personas a las que queremos transformar. Entonces, como decía Juan, me pueden interrumpir cuando quieran. Yo tengo algunas diapositivas que quiero compartir como para ir dándole un hilo a esta conversación, pero sobre todo, como les decía, tengo una experiencia en la formulación, es lo que hago todos los días y es lo que quiero entonces compartir con ustedes. Entonces, voy a abrir por acá mis diapositivas, que son estas. Ustedes me van a decir si las ven y yo las quiero tener así en alto. Estamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, si uno busca y ustedes trabajan muchos en planeación, trabajan en sus municipios en proyectos, entonces no es que yo les vaya a decir pues nada nuevo, por eso vamos más bien a compartir la experiencia. Entonces, si teóricamente uno busca qué es un proyecto, uno puede encontrar muchas definiciones, generalmente todas coinciden en que es un proceso mediante el cual tienes unos insumos, los gastas en unas actividades y esas actividades llevan a productos y esos productos a cumplir unos objetivos. Eso es verdad. Sin embargo, yo quisiera que quedara como en sus mentes y en sus corazones como esta imagen que me gusta para definir qué es un proyecto. Porque un proyecto es una promesa de transformar una realidad A negativa
donde lo que hay son personas y personas que encarnan las problemáticas, personas que tienen necesidades grandes de acceso al agua, de contaminación, que están viviendo situaciones de desplazamiento, de violencia, de conflicto, que son víctimas de una situación difícil. Entonces, lo que hay, digamos, ahí en los proyectos son personas, y el proyecto es el mecanismo mediante el cual uno construye un puente con todos esos actores que tienen que ver en el proyecto para transformar una realidad, ¿sí? Digamos que lo que llamamos proyectos de impacto, proyectos de inversión, proyectos estratégicos y de desarrollo son este tipo de proyectos, los que tienen la posibilidad de ofrecer a las comunidades y para quienes trabajamos propuestas de solución para transformarse. Me pidieron un poco que hablara de teoría del cambio, y entonces voy a ir introduciendo el tema porque han escuchado, y no es que la MGA se vaya a transformar ya, ni es que la MGA se va a dejar de usar, no. Digamos que todas estas metodologías de formulación de proyectos, como las hemos acogido el marco lógico que lo acogió el Departamento Nacional de Planeación, son una propuesta de la cooperación internacional, son una propuesta de las agencias de cooperación para homologar el lenguaje de la formulación de los proyectos, porque era muy difícil, todos formulaban distinto, entonces era muy complicado. Entonces la acoge Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, para hacer proyectos de inversión pública, e inclusive en este momento para hacer proyectos de investigación. MinCiencias entonces acoge la metodología, que vamos a hablar de ella un poco más adelante. Pero voy introduciendo, entonces no es que el marco lógico vaya a cambiar mañana, no. Lo que hace la teoría del cambio es proponer justamente esto que les digo, y es que demos un paso más allá y pasemos de los resultados, de hacer actividades, resultados, a los impactos, ¿sí? A los impactos, ojalá colectivos, a los impactos de transformación. El impacto entendido que cuando terminas una intervención, entonces hay se ve una transformación en la vida de las personas. Esa sería pues como la mayor propuesta que está haciendo la teoría del cambio. Todos ustedes que trabajan conmigo en este tema, en el sector público, han formulado proyectos y conocen muy bien esta cadena de valor, ¿sí? Entonces, la cadena de valor que tenemos hasta ahora es que nosotros tenemos recursos, actividades, vamos hacia productos con esas actividades y luego tenemos unos objetivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué propone la teoría del cambio? Obviamente empieza con los recursos, ¿cierto? Entonces hay proyectos porque hay recursos pues para ejecutar esos proyectos. Aquí hay un ejemplo muy bonito y fíjense la diferencia entonces, y es que nosotros tenemos unos recursos en un proyecto para construir, y con esos recursos los usamos. Una de las actividades es poder construir unos pozos, ¿sí? Miren que está al nivel de la actividad. Es decir, el objetivo de un proyecto de desarrollo, de un proyecto de impacto, nunca puede ser construir pozos. Ese no es un objetivo, ni puede ser capacitar a las personas. Eso está en el nivel de las actividades. Ni puede ser gestionar. Eso ni puede ser asuntos que estén al nivel de las actividades, no se convierten en objetivos del proyecto. Muchos de nuestros proyectos son rechazados justamente porque los objetivos están en el nivel muy básico de actividades. Entonces, si construyen los pozos, pues entonces habrá un producto, un entregable, y es el agua potable puesta a disposición de la gente, ¿sí? Y ahí tampoco estoy hablando de objetivos de impacto, estoy hablando de un objetivo, de un producto, perdón, que es pues poner el agua potable a disposición de las personas, ¿sí? Fíjese entonces que la cadena de valor nos propone en este eslabón uno nuevo, que es el uso de los productos, es decir,
Esto no lo teníamos en el marco lógico, nosotros llegábamos hasta productos y saltábamos de una vez al objetivo, entonces ahora nos dice, no, es muy importante cómo los beneficiarios o participantes, que a mí me gusta más nombrar los participantes de los proyectos, usan esos productos, ¿cierto? Entonces, digamos que el producto de poner el agua potable a disposición es que las familias usan agua para cocinar y para tomar, que son las dos actividades pues como básicas importantes de lograr en este proyecto. Entonces, cuando yo ya me ubico en que usan esos productos, entonces yo ya puedo dar el saltico hacia los efectos. Es decir, aquí sí está el objetivo del proyecto. Entonces, ¿cuál será el objetivo de este proyecto? Reducir las enfermedades y mejorar la higiene, ¿sí? De las personas. Entonces, fíjense que el objetivo no está que nosotros llegamos como hasta ese punto en los proyectos, hasta que las familias tienen el agua y usan el agua potable. No, no. El objetivo, el impacto positivo tiene que ver no con el uso del producto, sino que tiene que ver con el efecto, es decir, el cambio en la vida de la gente en términos de lo más problemático. Y lo más problemático de no tener agua potable es justamente las enfermedades asociadas al consumo de agua que no es potable. Entonces, el problema central, si yo me voy al marco lógico, el problema central no es que no tienen acceso al agua. El problema central es el alto grado de enfermedades asociadas al agua y por lo cual el objetivo del proyecto será la reducción de enfermedades. Esto nos reta mucho porque nos pone en un nivelcito más y nos dice, no, no, venga, deje de hacer proyectos donde simplemente es conectar el agua. No, eso es un producto, pero eso no es el objetivo. El objetivo es el cambio en la vida de la gente. Y luego nos lleva al eslabón de los impactos, ya como para terminar la cadena de valor. ¿Y qué pasa entonces? Si hay una reducción en las enfermedades, el impacto será pues que hay una reducción a su vez en la mortalidad infantil y en gastos médicos asociados a el consumo del agua. Entonces, fíjense que nos pone en una lógica un poquito, como les digo, más arriba de pensar en que los proyectos que estamos haciendo realmente están transformando la vida de la gente, porque se estaban haciendo también, esta reflexión viene de que se estaban haciendo grandes inversiones en construir hospitales, en construir, entonces el objetivo del proyecto, construir el hospital, el objetivo del proyecto, construir la escuela. Sí, pero tú construyes, ese es un producto, la infraestructura es un producto, la infraestructura no es un objetivo de desarrollo. Tú construyes la infraestructura para que esas personas de nuestras poblaciones pues gasten menos tiempo para desplazarse a su trabajo de tal forma que tengan acceso a las necesidades básicas como alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la invitación que se está haciendo desde la teoría del cambio, ¿sí? Y aquí, esto lo aprendí de las japoneses y me ha servido muchísimo en los proyectos para definir indicadores, porque el impacto ya nos lleva también a medir los indicadores de una manera diferente, ¿cierto? A tener indicadores de impacto y no indicadores de producto, que son en los que estamos acostumbrados en la función pública. Nosotros tenemos en mi PG y en los sistemas de calidad muchos indicadores de desempeño o de resultado, que así se denominan. Entonces nosotros tenemos indicadores como que se haga bien la gestión documental, indicadores de gestión de todos los días, que estén satisfechas las personas con nuestros servicios, pero satisfecho no significa aprendido, ni aplicado, ni un cambio en la vida de la gente. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir haciendo el esfuerzo de elevar los indicadores de nuestros proyectos y procesos? Hacia ese impacto que queremos tener. Es decir, capacitado, que es una actividad, capacitar no significa aprendido. Aprendido no significa aceptado. Yo puedo aprender esto que estamos aquí conversando y no significa que lo acepte, ¿sí? Yo me quedo con mi visión y no tengo que aceptarlo. Aceptado no significa aplicado. ¿A dónde queremos llegar con el impacto? Aplicado. O sea, realmente
podemos decir que un proyecto tiene impacto cuando la gente lo aplica, ¿sí? Aplica esos conocimientos. Y aplicado no significa aplicado dentro de la rutina. Entonces, ¿cuándo realmente es un impacto sostenible? Que esa palabra también ahorita en proyectos nos hace como mucho sentido. Cuando esa aplicación, ese cambio de hábitos, ese cambio de rutina nos lleva a que realmente eso sea constante en el tiempo y la gente pueda sostener esos impactos positivos, ¿cierto? Entonces, no solo construir el hospital, sino a mantener la función del hospital para que la salud de nuestra población esté mejorada, ¿sí? Es decir, el indicador ahí es disminución de las enfermedades por ese servicio que prestamos en el hospital. Para eso se construyen los hospitales. Entonces, no es construir el hospital el objetivo es disminuir las enfermedades de nuestra población, ¿cierto? Que pueden ser pues atendidas y resultado de ello. También me gusta introducir esta diapositiva porque es una invitación también ahora a la gerencia de los proyectos de una manera más integral. ¿Qué quiere decir eso? Porque además, pues todos los que estamos acá nos gusta la gerencia de proyectos, todos los profesionales deberían saber sobre gerencia de proyectos porque es el mecanismo mediante el cual gestionamos nuestra vida institucional y también nuestra vida personal, sí, a través de sueños, de proyectos. Un proyecto es un sueño de poder cambiar algo, pues para estar bien. Entonces, generalmente nosotros en la gerencia hemos aprendido mucho sobre administración de proyectos, obviamente, entonces cómo se gestiona el presupuesto, cómo se administran los recursos o el talento humano, cuáles son los procesos y los procedimientos, luego entonces el desempeño, obviamente, entonces cómo se van a ejecutar esas actividades, qué es un producto, claramente distinguimos la cadena de valor, que es el monitoreo y la evaluación, ¿sí? Pero poco nos han enseñado en la universidad y poco también estamos en las instituciones aprendiendo sobre las relaciones. Un proyecto es un entramado de relaciones. Díganme si no, pues que lo vivimos todos los días. Lo que se ve en el iceberg, en la montaña de hielo, es la punta, es decir, es todo eso técnico, los objetivos, los productos, los logros, pero lo que hay debajo del iceberg que no se ve son los temores, la desconfianza, el ego, los miedos, todo ese entramado de relaciones que hay en un proyecto. Mi invitación y mi noticia es que sí, lo que yo he aprendido en estos años es que hay que aprenderlo a gestionar, porque he estado en proyectos donde la gente es muy buena técnicamente, excelente, se sabe todo eso de marco lógico de pe a pa y le da clase a uno, pero tiene muchas dificultades en su relacionamiento. Y esos generalmente son proyectos que están fracasando, porque sus equipos no logran hacer equipo y llevan a que el proyecto se demore más, fracase, no se ponen de acuerdo, etcétera. Es importante entonces intencionar esto, o sea, sí, muy importante las relaciones, no, que ustedes digan, bueno, si esto está pasando, que como les digo, a mí me pasa todos los días, pues, y no soy extraterrestre, es decir, la complejidad de los seres humanos, inclusive después de una pandemia, los proyectos funcionan distinto, hay unos aprendizajes y hay unos no aprendizajes, hay unas negaciones todavía post pandemia. Y unos hábitos que se tomaron que uno dice, ¿qué pasa? Sí, es que los seres humanos somos seres de relaciones. Entonces, he estado también en proyectos donde la gente no es tan buena técnicamente, pero son esos equipos que se encuentran y uno dice, uff, o sea, todos hicieron más, son empáticos, es gente que se ha preocupado por hacer equipo realmente, por colaborar, que está al servicio, que tiene la actitud de servicio y con el acompañamiento técnico logran unos proyectos muy exitosos, ¿sí? Entonces, hay que tener un equilibrio y hay que proponerse cómo el equipo también aprende del proyecto y así como hacemos un plan para que nuestros participantes cambien su vida, tengan unos impactos positivos, paralelamente deberíamos hacer un plan
para que nuestro equipo también aprenda, porque si un proyecto estuvo 2 años con nosotros, 1 año, y no aprendimos nada, los que estábamos en su ejecución y administración, pues hay que revisar, porque nosotros también aprendemos de los proyectos. Entonces, esa es como la invitación. Esto se aprende, por fortuna, esa es la buena noticia, y que tengamos claro cómo nos vamos a comunicar, que cuando empiezan los proyectos, entonces eso es como si fuera tácito. No, 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 eso no es ahí, no está implícito, hay que intencionar. ¿Cómo en este equipo tomamos decisiones? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a resolver conflictos? ¿Y cómo vamos a trabajar con los otros? Mínimamente esos 4 aspectos, ¿sí? ¿Y cuáles son como los principios que no podemos romper en términos de respeto? O sea, hacer esos acuerdos y hacerlos evidentes en términos de discriminación de otros, etcétera. ¿Cómo nos vamos a tratar en este equipo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, no es suficiente con saber de marco lógico, sino que también es importante que nosotros, cuando somos formuladores, cuando trabajamos en proyecto, seamos ese pegamento del equipo y no ese que las relaciones, no, eso, no, ellos verán cómo se defiende. Generalmente eso es igual a fracaso en un proyecto. Bueno, esta diapositiva que nos regala el Banco Mundial me gusta mucho porque tiene una forma más integral de ver los proyectos. Y ¿hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, porque tiene mucho que ver con los proyectos integrales, es decir, antes como, es que esos son proyectos sociales, eso todo que llaman desarrollo, esos son proyectos sociales. No, lo social, digamos, hace conjunto con todo el entorno que tenemos. Entonces, los proyectos deberían apostarle a las distintas, digamos, elementos transversales de un proyecto. Estos son elementos transversales de un proyecto. Los proyectos, aunque no sean netamente de mejoramiento de ingresos, tendrían que tener en cuenta todo el tema económico. Entonces, como un proyecto social tiene en cuenta la parte económica. Sarita, ¿tienes una pregunta? No, ¿cierto? Que no. Bueno, entonces, tranquilos, que yo es que los voy viendo ahí en la cámara y me gusta mucho que estén ahí, pero creo que tienen pregunta, entonces, y yo estoy aquí como muy concentrada, entonces ustedes me van ayudando con eso. Me pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, los proyectos tendrían que ocuparse de ese entorno económico en el que están, en términos de que cualquier tipo de proyecto represente una posibilidad de mejoramiento de los ingresos, de lo económico para la gente, ¿sí? Y ahora en pandemia esto es muy importante en los proyectos, porque sí, vamos a hacer un proyecto social que tiene que ver con reconstruir la memoria de una población que ha estado siempre en conflicto. Entonces, como esa reconstrucción de memoria también puede generar unos ingresos alternativos cuando, por ejemplo, en el Bajo Cauca, las comunidades que han sido más golpeadas son productoras de coca. Entonces, como la coca, pueden hacerse 150 alimentos de la coca, y cómo ese saber ancestral y cómo eso que ha sido detonador del conflicto se convierte en una alternativa de generación de ingresos. Como cuando hablamos de medio ambiente también podemos hablar cómo recursos naturales que estábamos en competencia y en problema con ellos se convierten en una posibilidad de generar ingresos. Entonces, social no quiere decir que lo económico no existe, no, es cómo hacemos que los proyectos tengan todos esos componentes, porque ahora, digamos, necesitamos reactivar la economía, que se reactiva también desde lo social, ¿cierto? Entonces, desde entender cuál es la vocación de nuestros municipios, porque a partir de esa vocación y de organizar la gente alrededor de esas vocaciones productivas,
es que logramos que se reactive la economía. Y fíjense que esto tiene que ver con un match con el trabajo social, porque si la gente no se organiza, si no entiende la importancia de los recursos económicos, si no ve otras formas de generar ingresos, pues entonces va a ser muy difícil que pasemos a proponerles asuntos económicos como cooperativismo, asociaciones de campesinos, etcétera, porque como estamos cerrados y pensamos que eso es un proyecto económico, por eso no tiene nada de social, no, al contrario, tiene mucho de social para que puedan darse las cosas. Asimismo, los proyectos, la transversal absoluta necesaria en este momento, que pues estamos en cambio climático, el planeta está sufriendo digamos, detrimento y nosotros somos terrícolas, sabemos vivir acá, entonces lo ambiental siempre será una pregunta en la formulación, en los formatos de los proyectos. Siempre le preguntarán de qué manera su proyecto aporta al ambiente, al medio ambiente, y tenemos que tener la respuesta en términos claros, o sea, cuántos árboles ese proyecto va a sembrar. Ah, pero es que eso no, es que eso es de otra cosa, el proyecto es de otra cosa, no, es que el proyecto está en un territorio, el proyecto no está en la nada, ¿sí? Está en un territorio y en ese territorio todos los proyectos tendrán que hacer algún aporte al ambiente. Y finalmente, pues es muy difícil sostener un proyecto cuando no hay paticas bien fuertes institucionales. La mayoría de los proyectos de inversión pública, cuando no tienen muy buen término, es porque lo institucional es muy débil. Entonces, con gobiernos débiles, con gobiernos que rápidamente cambian, donde, digamos, un alcalde cambia 3 veces en un periodo, donde no hay una institucionalidad con quien conversar, es muy difícil que los proyectos funcionen. Entonces, combinar todos estos aspectos es absolutamente necesario para que nuestros proyectos sean de impacto y sostenible, que es lo que nos están pidiendo hoy, ¿sí? Esta diapositiva me gusta mucho, porque miren de lo que se trata. La primera imagen, lo que propusieron los expertos, no estoy diciendo que los expertos sean ni buenos ni malos, no hago juicios de valor, porque si algo tenemos que aprender los que trabajamos en formulación y en proyectos, es que no hay cosas ni buenas ni malas, hay distintas visiones de lo que puede ser una solución. Los expertos tienen su mirada, lo que especificó el gobierno en los términos de referencia fue esto, esa es su mirada de la problemática, de la solución. El diseño luego, propuesto luego de revisión por parte de un comité de asesores, el diseño final que se acordó, el sistema instalado definitivamente, lo que la gente quería en verdad. Ojo con lo que voy a decir. Son distintas visiones. ¿Dónde está el arte del proyectista? El arte está en poner a conversar todas estas visiones para tener la mejor solución, ¿sí? Ponerlas todas en juego. Entonces, antes de meterse al marco lógico, hay que conversar mucho y hay que por lo menos tener las 3 preguntas filosóficas que siempre han tenido los proyectos. Ahí no estoy diciendo nada nuevo, eso es lo que a nosotros por el tecnicismo y la rapidez se nos olvida y después nos pasa la factura muy caro. La mayoría hoy de los proyectos que están teniendo problemas con regalías, que creo que la última cifra, si ustedes se meten al sitio web de regalías, son 1.100 y pico de proyectos con problemas en su desempeño, son muchos. ¿Por qué? Porque la formulación se tomó técnicamente muy rápido y llegó uno, y esta es mi visión, llegó un experto, se lo hizo, al municipio le cobró tanto y chao. Entonces, ese tipo de asuntos con esa rapidez, después nos pasa una factura que tú no puedes presentar proyectos hasta dentro de un año que puedas haber saldado todo en regalías. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo donde más hay recursos ahora y a los departamentos les interesa pues tener esos recursos, por supuesto que son necesarios, pero hay que saberlo hacer bien. Todos, si yo reviso esos proyectos, el 90% son problemas de formulación. Es decir, no hubo la conversación y esa conversación tiene que tener claro
para ustedes que trabajan en planeación y para que no hagan que un alcalde se equivoque, 3 cosas. ¿Para quiénes lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, el sentido de los proyectos es la gente. Si yo no conozco bien la gente, si yo me voy, bueno, yo vivía en el Chocó y vivía en Cartagena, entonces conozco bien, pero si yo me voy a una zona que yo conozco muy poquito, el Amazonas, me voy a formular un proyecto allá y yo no conozco cómo es su cultura, cómo son sus modos de vida, cómo se organizan, cómo... Si yo no conozco eso, es muy difícil que tenga una solución que realmente sea exitosa. Entonces, ahí tenemos que estar muy claros de para quiénes son, y no es lo mismo trabajar con niños que con adultos, ni tampoco es lo mismo trabajar con campesinos que en la urbe, los jóvenes son distintos, etcétera. Entonces, ¿para quiénes vamos a hacer este proyecto? ¿Para quiénes tiene sentido? ¿Cuáles son las vías que hay que transformar? 2, ¿dónde lo vamos a hacer? El territorio cuenta mucho, es que no, o sea, no es lo mismo en la montaña que en el mar. El mar, la montaña, son visiones incluso muy distintas. Entonces, el territorio, y este es otro tic que les quiero compartir, y es que uno de los criterios que en este momento prima mucho para aprobar proyectos es la apuesta al territorio. ¿Cuál es la apuesta estratégica que ese proyecto tiene para transformar el territorio? Y ahí es muy importante entonces, ¿dónde? ¿Cómo? O sea, ese territorio, ¿cómo se mueve? ¿Cuál es la visión de ese territorio? No a 5 años, que es que nosotros somos muy cortoplacistas, no, ¿cuál es la visión de ese plan de desarrollo del territorio a 20 años? Es que nosotros estamos casi que deberíamos estar formulando proyectos no para lo necesario. La asistencia humanitaria son otro tipo de proyectos, estaríamos hablando de otra cosa, sino que estamos hablando de proyectos a largo plazo, de proyectos transformadores de ese territorio, y para eso lo tengo que conocer muy bien. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer y para qué? Esas son las 3 preguntas filosóficas. Después uno se pone y en la técnica hace el marco lógico, pero esas son. ¿Y para qué? Es obviamente el objetivo, o sea, para transformar qué, cuál es la solución que ofrece este proyecto. Entonces, y esa la construimos con todos los actores involucrados en el proyecto. Ojo, cuando digo que lo que la gente quería en verdad, no estoy hablando de populismo, porque la gente no siempre tiene la razón. No, estoy diciendo que la gente tiene una necesidad. Uno de los criterios de los proyectos es la pertinencia, es decir, que el proyecto realmente sea una solución para la gente, y esa visión yo la tengo que poner a dialogar, hay que introducir mucho diálogo en él. Es mejor, miren, es mejor que se gasten el suficiente tiempo conversando con todos los actores a que pasen por delante y solamente esté su visión y la de otra persona o la de otro sector. ¿Por qué? Porque esto les da criterio de éxito en términos de que cuando la gente se apropia del proyecto, porque la invitamos desde el principio y porque es partícipe de ese proyecto desde la formulación hasta la evaluación, es un proyecto sostenible. Es decir, el proyecto genera condiciones para que ellos se paren en sus propios pies, que es uno de los criterios de sostenibilidad más importante, y una vez se termine el dinero, se ejecuta el proyecto, entonces pueda mantener los efectos positivos en el tiempo. Si esto no se hace desde el principio, la gente no es tonta. Entonces, la gente, simplemente, yo no participé en eso lo hicieron como ellos quisieron, el arquitecto montó el puente donde nadie pasa, las casas en el Chocó se hicieron con las cocinas y con toda la estructura de un ingeniero paisa, no se van a usar. Entonces, pero es que la gente es muy desagraciada. No, es que la gente no es tonta, es que la gente conoce sus propias y encarna sus problemáticas y tiene capacidades. Esto también es muy importante. Nosotros generalmente miramos siempre el problema, porque además la metodología nos dice tiene que haber un problema para que haya proyecto, pero también mi invitación es contrastelo con las capacidades, porque
todas las familias, todos los seres humanos de este planeta tenemos capacidades. Entonces, también, ¿dónde está el arte? En que un proyecto, todos los objetivos de los proyectos deberían tener como objetivo potenciar las capacidades de las personas, ¿sí? Porque eso es lo que hacemos en un proyecto. Entonces, ponemos la problemática en equilibrio con esas capacidades que el proyecto va a fortalecer, va a potenciar para que se pueda dar la transformación, ¿sí? Esto nos invita a pensar diferente, porque es que nosotros en la administración pública no tenemos tiempo para ponernos a hacer el análisis de los participantes y reunirnos con con todos los involucrados del proyecto. Vamos a tenerlo que sacar porque cuando hay un curso que es cuando uno es Project Management, que le da un certificado de que pues, es una persona competente para los proyectos, y eso tiene un libro grandísimo, hay que irse a certificar a Bogotá, y tiene un libro grandísimo que es el PMA Book y de administración de proyectos. Y antes casi esto de tener en cuenta todos los involucrados del proyecto y conversar con ellos, y ese diálogo, eso no era como tan importante. En ese momento es el capítulo 1 de los 6 que tiene el libro. ¿Por qué? Porque ya hemos fracasado mucho en proyectos que son el invento de alguien llegó inspirado a la oficina, dijo, ¿qué tal si aquí hacemos esto? Entonces, eso está muy bien, usted puede inspirarse, claro, tener sus sueños, pero lo tiene que contrastar con los otros que encarnan el proyecto y con los que van a participar del proyecto, ¿sí? Entonces ahí me estoy adelantando un poquito, pero quiero dejar esto muy claro porque sí, yo no quiero decir que se vayan y que tengan que contratar estudios. Hay proyectos que implican la contratación de diagnósticos y todo eso. Y nosotros solemos decir que estamos sobrediagnosticados, pero cuando uno va a ver y conversa con la gente, no estamos sobrediagnosticados. Realmente estudios que algunos hechos nos ayudan para tener una claridad sobre ese proyecto, la temática, el territorio y todo eso. Pero tenemos que hacer el diálogo porque es que las personas cambian en el tiempo y todo eso, entonces tenemos que hacer el diálogo cuando vamos a formular el proyecto para entender que esas personas, esos actores van a participar desde el principio hasta el fin y ese proyecto pueda ser sostenible, ¿sí? Voy a pasar por esto rápidamente para llegar acá. Entonces, ¿cuál es el ciclo? Todos lo sabemos, todos nosotros hemos hecho proyectos y hemos hecho el ciclo. ¿Qué nos propone la Unión Europea? Y es el mismo ciclo, esta es la misma cadena de valor, pues, que tenemos en nuestras instituciones. Entonces, que hagamos estas etapas como muy juiciosamente. La programación, ¿qué es eso de la programación? Entonces, aparece una pregunta en los últimos tiempos que no estaba antes, y es cómo nuestro proyecto, no lo tengo acá, cómo nuestro proyecto le apunta a los ODS, es decir, es cómo el proyecto se ancla en las agendas globales, no solo en los ODS. Si yo voy a hacer un proyecto de educación, yo tengo que consultar el ODS 4, educación con calidad, pero también tengo que consultar las agendas globales en torno a la educación, ¿sí? Para poder mirar cómo el proyecto encaja y digamos, aporta a esos objetivos que nos estamos proponiendo todos. Pero entonces lo vamos bajando. Y siempre, eso es una pregunta y ustedes saben que está en el MGA y que siempre, el MGA incluso lo muestra, cómo el proyecto se ancla a esos objetivos y para mí es muy general. Y el reto que les propongo y la invitación que estoy haciendo es que busquen los indicadores de esos ODS y miren cómo el proyecto le apuesta a alguna de esas metas.
porque si no eso queda muy general. Sí, le apuesto a la educación. No, pero ¿cuál meta de la educación? A la educación con equidad, o le estoy apostando es a la calidad de los docentes, o al medio ambiente. Pues es que eso es tan general, pues sí, todos aportamos al medio ambiente, no, sino ¿qué objetivo específico? Al tráfico ilegal de fauna, eso es un objetivo específico, una meta específica de ese ODS, y eso hace mucho más potente el proyecto, ¿sí? Luego entonces, pues nos va a tocar, ya acabó de salir pues el Plan Nacional de Desarrollo y nos toca consultarlo, pues un formulador o alguien que trabaje en planeación que no esté, que no tenga el plan de desarrollo al lado, lo subraye y todo eso con marcador, pues está fuera del entorno, porque digamos esa hace parte de nuestra guía, de nuestra ruta. Entonces hay que consultar muy bien cómo nuestro proyecto le apuesta a esos ejes grandes, centrales del plan de desarrollo en términos de paz, en términos de cambio climático. Entonces, a ver, ¿cómo es que nosotros ahí aportamos? Y también luego bajarlo pues a los planes de desarrollo de su institución, y eso es o de su departamento y luego de su institución, porque el encadenamiento ideal sería así, ¿cierto? Nos vamos encadenando para poder lograr lo que se llama impactos colectivos, ¿cierto? Y es mucho más fácil, se ahorra más dinero, no se duplican acciones, etcétera. Entonces, este es como el primer elemento. Luego, la metodología nos propone hacer lo que siempre hacemos, que es el análisis, el diagnóstico. Identificación es igual a diagnóstico a partir de las 4 técnicas, análisis de participantes, que es lo que conversábamos, de problemas, objetivos y estrategias del proyecto. Con esos insumos podemos pasar a la formulación. Yo no he podido entender cómo a veces uno pregunta por un proyecto y lo primero que le dicen es, mira, nosotros queremos formular un proyecto que tenga este objetivo. ¿De dónde lo sacaste? Sí, entonces el objetivo tiene que estar soportado en un análisis de problemas. Si no está soportado ahí, eso es un invento. Entonces, tiene muy pocas probabilidades también. Luego, entonces, la etapa de implementación o seguimiento y finalmente la etapa de evaluación. Y la evaluación es es decir, en la formulación, como nos evalúan a nosotros las propuestas que presentamos y como nos evalúan al final del proyecto, tiene que ver por lo menos con 5 criterios. Ya hablamos de la pertinencia, entonces en la formulación, la pregunta que hace un evaluador es, ¿este proyecto es una solución a la problemática real de ese territorio, de esas personas? Entonces, ¿chuleamos o no? ¿Sí? El objetivo es pertinente con la cultura de esas personas, con los modos económicos de esas personas. Sí, entonces chuleamos sí o no. Es eficiente y eficaz, es decir, en la formulación se hizo bien el presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? La eficiencia es una medida siempre cuantitativa que tiene que ver con el presupuesto y con la forma en que empleamos ese presupuesto en el tiempo que nos propusimos, ¿sí? Fui eficiente, o sea, me gasté el dinero en lo que dije y en el tiempo en que dije. La eficacia es una medida de calidad, es decir, cumplí con el objetivo. Yo puedo ser eficiente, pero no eficaz. Se gastaron los recursos y todo eso, no se logró el cambio de la gente, entonces no fue eficaz. Entonces siempre hay que medir esto. Cuando estoy formulando, a mí me evalúan el proyecto por el presupuesto y sí. Hay alguien que tiene el micrófono por ahí encendidito. Y con la eficacia me dice, los objetivos que formulaste son realmente alcanzables, van a transformar el proyecto. Esa es la medida de la eficacia, que los objetivos estén muy bien formulados, sean alcanzables y sean también en el tiempo, se puedan lograr y se puedan medir. Si un objetivo no se puede medir, no hay indicador que le funcione, entonces no es un objetivo bien formulado. Y el impacto, que ya hablamos de ello, es el cambio en la vida de la gente, y la sostenibilidad es
¿cómo va el proyecto a sostenerse no solo económicamente, que nosotros siempre pensamos sostenibilidad de economía, no? ¿Cómo el proyecto se va a sostener políticamente? Cuando termine este gobierno, ¿cuáles son las estrategias que yo estoy formulando para que el proyecto se mantenga? ¿Cómo la gente va a sostener el proyecto luego de que se termine? ¿Sí? ¿Cómo va a gestionar otros recursos? ¿Cómo va a mantener los impactos? ¿Cómo el proyecto es sostenible a nivel de tecnología? Si usamos una tecnología, por ejemplo, que es importada y todo eso, ¿cómo se va a sostener? ¿Cómo el proyecto se va a sostener en términos de organización? Es decir, ¿cómo se van a seguir comunicando los grupos de interés, etcétera? ¿Cómo se va a mantener el diálogo con los grupos de interés? Esa es la pregunta por la sostenibilidad, no solamente cuánta plata hay, porque a veces le tiramos plata a los proyectos. Hay proyectos que por eso no pasa nada, porque se les tira plata y la plata no soluciona todas las cosas. Es importante para que esté el proyecto, pero no, la plata no soluciona los asuntos de organización, de emocionales de las personas, etcétera. Entonces hay que trabajar también en esos otros aspectos. Puede que un proyecto tenga muchos recursos, pero si no tiene apoyo del consejo, fácilmente llega a su fin y chao, nadie vuelve a saber de ello. Entonces tiene que estar afianzado en una política. Entonces, ¿cómo vamos a incidir políticamente para que el proyecto se mantenga? Esa es la pregunta por la sostenibilidad, ¿sí? Muy bien. Voy a pasar rápidamente por estas etapas. Ustedes saben que finalmente el proyecto se organiza en unas matrices, que el MGA incluso es un software para poder poner estas matrices, pero los proyectos también se escriben, ¿sí? Es decir, hacemos todas estas matrices, las hacemos participativamente, obviamente no se pongan a hacer un árbol de problemas pues con la gente, que eso es muy complicado. Entonces, eso es un nivel de abstracción que es para nosotros los técnicos y todos los profesionales que estamos en esto y nos gusta esto, pero lo que hago con la gente es a cada público su herramienta, porque cada público es distinto. Si trabajo con jóvenes, hago un mapa parlante, para saber cuáles son sus problemáticas, para entender ellos hacia dónde quieren ir, cuál es su sueño en la vida, etcétera, etcétera. Si trabajo con mujeres, entonces también usaré un círculo de la palabra, porque las mujeres nos gusta mucho hablar, es una forma en que nos comunicamos muy bien. Entonces, bueno, si trabajo con empresarios, yo no me puedo poner pues a quitarle a un empresario 2, 3 horas, no, él tiene que hacer sus cosas, entonces hago un desayuno para preguntarle, bueno, queremos hacer este proyecto en el municipio y queremos saber que esta empresa que está ahí, qué pudiera aportar, qué visión tiene de la problemática, cuáles serían sus limitaciones para participar en este proyecto, sí, y hago un desayuno y mientras tanto voy copiando todo eso que ellos dicen y lo voy visualizando para que lo vayan leyendo y ya. Si voy a hacer un proyecto donde es muy importante que una secretaría se exprese, entonces pues un secretario me mantiene muy ocupado, entonces lo que hago es una entrevista, ¿sí? Entonces, todo este tipo de herramientas participativas son distintas de acuerdo a la población con la que estamos. Entonces, no es que uno se ponga a hacer con todos esto, nosotros lo hacemos los técnicos, sino que, ¿con qué lo hacemos? No lo inventemos, que es peor, o sea, los proyectos inventados son un desastre porque después para enderezarlos es peor. O sea, reformular un proyecto es lo peor que a uno le puede pasar, porque nunca es el mismo y porque o sea, son muchos errores técnicos que no hay necesidad, sabiendo que podemos hacer esas conversaciones, como les digo, no son grandes estudios, sino que es unos diálogos que nos permiten que el proyecto pues sea más exitoso, ¿cierto? Bien, voy a pasar rápidamente por esto, porque incluso les pueden compartir estas diapositivas. Ahorita les doy un link también donde ustedes pueden encontrar las diapositivas en un manual. Ustedes buscan en Google Natalia Londoño, formulación de proyectos, y ahí hay un manual de formulación donde están esas diapositivas, porque realmente yo las hago es para compartirlas con los estudiantes y con las personas, ¿sí? Entonces, vuelvo un poquito acá
a la caracterización de los participantes en términos de que mínimamente debemos tener todos estos participantes identificados. Recuerden que solo hay un grupo meta, a mí no me gusta hablar de involucrados como habla la metodología, porque participantes es mucho más, como no es el beneficiario que siempre está esperando, no, son participantes, ellos tienen mucho que dar. Entonces el grupo meta, que es sobre el cual se va a cambiar la realidad problemática, los destinatarios con quienes trabajo para que el grupo meta pueda alcanzar ese objetivo, los ejecutores, quienes van a ser los responsables, los tomadores de decisiones políticas, que son muy importantes. Hay proyectos que no se llevan a cabo justamente porque no hicimos este diálogo, los afectados por los cambios que generalmente representan resistencia para el proyecto, y entonces alguien me decía, pero es que ellos no van a participar del proyecto. Es una participación muy tesa la que tienen, por ejemplo, los grupos al margen de la ley en los proyectos. En Medellín hay proyectos que no se hacen porque los grupos al margen de la ley no lo permiten. Son proyectos muy nobles, sí, proyectos de seguridad alimentaria que no pudimos hacer en muchos barrios porque los grupos armados dijeron que no. Eso sí, por supuesto que hay que trabajar con ellos, pues es decir, hay que conversar. Ellos ya saben que vamos a hacer el proyecto antes de que nosotros decimos la idea, ellos ya saben. Entonces es muy importante dialogar con estos grupos para que el proyecto tenga viabilidad y no sea que lo empecemos y después, no es que no se pudo hacer porque ellos, no, es que eso, ahí falla, y a todos nosotros que trabajamos en el servicio público nos ha pasado. Bueno, yo trabajo en el TDA, trabajo con Macaya en la parte privada, en distintas partes, pero mi mayor tiempo está acá y es una institución de educación pública, y a todos nos ha pasado que llega la Contraloría y nos dice, falló el principio de la planeación. A todos. Y es verdad, falló y hay que reconocerlo. Sí, lo que falló fue el principio de la planificación. Eso se hizo a la carrera, como se pudo y chao. Y entonces la factura es procuraduría, no sé qué y todo eso, porque nunca, pero es que yo qué culpa tengo de que haya conflictos. Sí, es que usted debe haber hecho los riesgos del proyecto y usted debió haber tenido presente eso, porque tal vez no era el momento del proyecto, tal vez había que hacer otro. Entonces es mejor renunciar a un proyecto que tiene demasiados riesgos, que usted no puede tener propuestas de mitigación y no hacerlo porque el costo después es brutal. Es más, a nivel internacional se pagan dólares en euros y eso no es un regalo. O sea, la cooperación no es un regalo, es o sea, yo pongo mi dinero en realmente una propuesta exitosa. Si tú no lo haces bien, yo te lo cobro y me lo devuelves. Entonces, usted puede llegar a quebrar una institución porque se equivocó, porque no hicieron los planos bien, los hicieron a la carrera, porque no se reunieron suficientemente. Entonces, este diálogo, yo insisto, qué pena que me vuelva repetitiva, pero es lo que más veo en los proyectos. No se solucionaron con suficiente tiempo las 3 preguntas básicas: ¿para quiénes, dónde y para qué? Muy bien, esta es la matriz mínima que hay que llenar, que todos ustedes pues saben que se debe diligenciar, la matriz de involucrados, y como les digo, no es un invento. Uno sabe cuándo lo hizo un técnico sentado en un escritorio y cuándo lo hicieron con la gente. Entonces, hay que hacerla con los que son. Voy a pasar aquí rapidito por esto, porque me gustaría pues como poner un ejemplo de lo que ustedes me dieran ejemplos más bien y yo pudiera retroalimentar de lo que es un problema y de lo que no es un problema para un proyecto de desarrollo, ¿sí? Entonces, la falta de capacitación no es un problema, no, eso no va al árbol de problemas porque eso es una causa del problema. Entonces, es muy importante, o sea, ustedes saben, quienes han formulado, todos saben que usted tiene el 60% del proyecto si tiene bien claro el problema. Si el problema es otro, cualquier camino le sirve. Entonces, definir el problema central bien es absolutamente básico, ¿sí? Ahora, hay mínimo dos para formular un proyecto, mínimo, ¿sí? Si es una institución muy chiquita, si estoy muy solo en mi municipio,
mínimo usted necesita dos. Uno, el que sabe la metodología, que son ustedes, o un asesor, un externo que sabe de la metodología. Dos, el que sabe del tema. Miren, yo trabajé en el sector salud y no en el San Vicente. Yo no soy capaz de formular un proyecto sola de salud, pues yo no soy médica, entonces a mí ¿qué me sale? Un bonsai. En el análisis de problemas yo no me da, porque yo no entiendo la temática, uno no puede saber de todo cuando están las metodologías. Entonces yo sé de la metodología, los médicos saben de la temática, entonces necesito siempre el experto temático, es decir, el chacho que ustedes tienen en este momento, por ejemplo, que los proyectos van hacia el tema de la agricultura, del campo, de poder recuperar este hermoso campo que tenemos en el país. Entonces, usted no puede sentar en planeación solito a hacerlo, porque se va a dar ese tiro, no. Usted se sienta con el machacho que tenga, que sabe, que es agrónomo, que sabe del tema de cultivos, que sabe de alternativas de producción, todo eso, se sienta con ese equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico que sabe del campo, ¿sí? Que entiende lo rural, que ha estado en lo rural, que tiene empatía con los campesinos, ¿sí? No, tampoco se sienta con el doctor en agricultura que tiene allá, porque puede saber mucho, pero él solito tiene una visión, pero además con la que tiene el que hace el trabajo de campo, que está todos los días en las comunidades, es otra visión que alimenta mucho y pone a dialogar esos dos saberes, ¿sí? Para que no quede lo que dijo el doctor y los saberes de la gente quedan aplastados, entonces tampoco ahí hace nada, porque yo como campesino no me voy a poner a trabajarle a una cosa que un doctor dijo, sabiendo que yo tengo una experiencia también ahí y que las cosas me han funcionado, ¿sí? Entonces, es muy importante hacer el análisis de problemas con los que saben del problema, con la gente y con los que tienen la metodología. Bien, voy a pasar por acá, estoy haciendo un recorrido por la formulación, cuando tenemos entonces el análisis de problemas y luego el análisis de objetivos y luego el análisis de alternativas. Entonces, las alternativas del proyecto no deben de ser más de 3, porque es que 4 son un programa, un proyecto con 4 causas en un árbol de problemas, eso es un programa. Entonces, mínimo 3, pues hay como unos estándares de unos 3 causas. Sobre esas, venga, yo me devuelvo, que eso es importante. ¿Sobre qué vamos a trabajar nosotros? Sobre las raíces del árbol, esto es una analogía muy bella, trabajamos sobre las raíces del árbol para transformar el problema. Si transformamos el problema, entonces se mitigan los efectos negativos. Cuando en el formato nos preguntan, ya para escribir cuál es la justificación del proyecto, mírenla acá, en los efectos del problema. Se justifica hacer este proyecto porque vamos a mitigar este problema tan grave de los pocos ingresos que tienen los jóvenes, porque vamos a disminuir la economía informal y porque menos jóvenes se van a ir a los grupos ilegales. Si el problema focal es el desempleo juvenil, entonces el desempleo de los jóvenes del Chocó de 18 a 28 años es el problema. Entonces los efectos negativos, si nosotros hacemos empleabilidad, transformamos el tronco, los efectos negativos se van a mitigar y por eso se justifica. Menos jóvenes irán a los grupos armados. Las causas, aquí hay 2, pero pueden ser 3. 3 causas básicas importantes que me expliquen el problema, es decir, ¿por qué se da el desempleo juvenil? Porque los jóvenes están poco formados en tecnologías de la industria 4.0, porque los jóvenes, porque no hay un match entre la oferta y la demanda laboral. Las empresas van por un lado y las entidades capacitadoras por otro lado. Las universidades formamos para una cosa y las empresas necesitan otras. ¿Por qué además se da el desempleo juvenil? Porque hay pocas políticas de empleo juvenil en el municipio y si no hay política, entonces es muy difícil que se asignen recursos. Tengo 3 causas que me van a transformar ese problema y me van a mitigar. Cuando me preguntan en un formato por el contexto del proyecto, describa el contexto del proyecto. No es más que poner en prosa y con cifras duras
con cifras duras, ¿sí? Es decir, el número exacto de jóvenes que están desempleados, el número exacto de empresas de esa región, de ese territorio que participan en la oferta laboral, el número de instituciones que podrían formar en tecnologías de industria 4.0, ¿sí? Entonces, cuando me dicen describa el contexto, es esto, describa la problemática en prosa, no se invente otra cosa, que a veces uno evalúa proyectos donde el árbol va por un lado y la prosa va por el otro, ¿y qué pasó acá? ¿Cierto? No, aquí es lógico, todo conecta con todo. Cuando yo ya tengo eso, tengo entonces los insumos para decir, esto lo convierto en positivo y en positivo eso me va a dar unas alternativas con las que yo puedo lograr esos grupos de objetivos, ¿sí? Entonces las alternativas, unas 3 es suficiente, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer para que los jóvenes se formen en tecnologías? Pues voy a crear programas en tecnologías Industria 4.0 y voy a dar subsidios, pues porque si no los jóvenes no van a poder capacitarse. Luego, ¿qué más voy a hacer? Voy a instalar una plataforma o un convenio con la plataforma de Confenalco de empleabilidad. ¿Y cuál es la otra estrategia? Voy a formular participativamente la política de empleo juvenil en el municipio. Ahí tengo las 3 estrategias y no necesito más, ¿sí? Ahora, tengo que medir si esas estrategias son de acuerdo al costo y si realmente, la pregunta es, ¿realmente con esas estrategias o alternativas logro el objetivo? Si realmente lo logro, con 3 es suficiente, a veces hasta con 1, ¿sí? Bien, luego entonces ya tengo los insumos para pasar al marco lógico que ustedes conocen muy bien. Esta matriz no se puede cambiar, es así. Lo que es importante es, en el propósito del proyecto siempre va el grupo meta, es la transformación del grupo meta. Es decir, por ejemplo, el propósito del proyecto sería emplear 500 jóvenes del municipio del Chocó entre los 18 a 28 años. Ese es el propósito. El propósito no es capacitar. El propósito no es que brindar oportunidades a los jóvenes, míralo, eso no lo mide nadie, pues no. Ofrecer posibilidades de empleo a los jóvenes, no, no, el propósito es emplear, el proyecto, la plata es para emplear los jóvenes, entonces usemos verbos duros, usted busca en Google verbos duros, verbos blandos, verbos duros son para los objetivos, emplear, establecer, construir, todos esos verbos que indiquen que se hace la acción, que hay el cambio. El objetivo general, ¿qué pasa si yo empleo a los jóvenes? Entonces el proyecto va a lograr mejorar los ingresos. Eso es lo inmediatamente que pasa cuando hay empleo. Entonces el objetivo general, incrementar, mejorar, no es un verbo duro. Incrementar los ingresos de los jóvenes. ¿Se puede medir? Sí, claro. Los resultados del proyecto, como les decía, las alternativas se convierten en resultados, entonces formación en tecnologías, plataforma que enlaza la oferta con la demanda, política de empleo. Y las actividades son, ¿sí? Los indicadores que me miden esta lógica vertical, hay indicadores de impacto para el objetivo general, es decir, ¿qué me indica que se incrementaron los ingresos? El porcentaje de número de salarios que los jóvenes ganan, entre 1 y tantos salarios mínimos. ¿Qué me indica que se emplearon los jóvenes? Pues que el tanto por ciento está en empleo formal en empresas asociadas a la tecnología, ¿sí? Mientras los indicadores de resultados son más básicos, son de desempeño, entonces son muy básicos. ¿Cuántos capacité? ¿Cuántos se graduaron? Número de jóvenes graduados, etcétera. Y las fuentes de verificación, pues no puede haber, son evidencias, son lo que nosotros en el sector público todo el tiempo llamamos evidencias para ver que sí se haya cumplido el indicador, es decir, las cartas laborales, para ver que sí se emplearon en el mercado formal. Y las hipótesis es la columna que a mí me gusta más llamar de riesgos. Son los riesgos del proyecto para que se pueda dar, que no están bajo mi control, que pueden pasar, pero que si son muy graves,
no me van a permitir cumplir con la planificación del proyecto y puede ser que no sea el momento de hacer ese proyecto. Aquí pues hay como una definición de eso, como esa lógica, cómo vamos del árbol de problemas a construir la matriz del marco lógico. Entonces ahí establece claramente la relación. Y finalmente, déjenme pasar rápido por acá, que ya todo esto un poquito lo hemos hablado, son solamente ejemplos. Finalmente yo quiero que evalúen esto, que se hagan como muy a conciencia la pregunta, ¿cierto? Y es si estamos listos entonces para presentar esos proyectos de impacto. Entonces, una breve lista de chequeo que a mí me encantan las listas de chequeo en planeación, nos ayudan mucho. Se alinea la misión con el objetivo de la convocatoria, con la organización que hace la invitación y con los ODS. Entonces, porque a veces los proyectos no se aprueban porque no tienen la institución, el municipio, no está alineado con la misión de quien hace la convocatoria. Entonces, por ejemplo, Internacional Society, Open Society, que es esta fundación. No, ¿hay alguien con él? Revisa su micrófono, por favor. Es que a mí no me gusta silenciar y ya voy a abrir. Ay, esperen yo. Alguien del Guaviare, por favor, le mermas a tu micrófono, que es que yo aquí tampoco encuentro dónde silenciarlos. Como no me gusta usarlo, entonces por eso no lo encuentro. O Juan me ayuda. Es que debes darle en los 3 punticos que te sale al lado. Es Alcaldía Retorno Guaviare. Tienen su cámara y su micrófono encendido. Yo no puedo hacerlo en ese momento porque tú estás como compartir anfitriona. sonido. Espérame. Ya, listo. Gracias. Bien, entonces, que miren muy bien que su alcaldía está alineada con la misión de esa institución que hace la convocatoria. O sea, que tengamos una misma misión, porque es que ustedes se imaginan uno para presentarle proyectos, por ejemplo, un municipio que tiene una vocación bien distinta a la producción de yuca. Y el proyecto es sobre mejores productos y derivados de la yuca para mejorar la productividad de los campesinos. O sea, pues no, si en tu territorio ese no es el producto, estás desalineado. Entonces, a veces por querer captar recursos le apostamos a todo. Y no es así, porque realmente es un tiempo perdido, porque no vas a quedar en la convocatoria, ya que no te alineas con esa misión de esa institución que quiere apoyar campesinos que producen yuca. Experiencia demostrable en la temática de la convocatoria y en el territorio. Esto es muy claro para también el sector público, porque nosotros tenemos que tener cartas, eso no es de boca, cartas que realmente puedan demostrar que nosotros tenemos experiencia en esa temática, que hemos hecho proyectos en esa temática, que nos hacemos, pues, es decir, que hemos ejecutado proyectos ahí. Diferenciadores y promesa de valor, ¿sí? Eso es lo que llaman ahora innovación. Es muy importante porque es que un proyecto es una promesa. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a realmente a proponer que es distinto? No tiene que ser un invento, pero que es distinto a las propuestas generales, pues a lo que todo el mundo va a proponer. Entonces, ¿cuál es tu diferenciador? Los diferenciadores generalmente se sacan de la vocación del territorio y de las capacidades de la gente. La capacidad técnica que tengo, es decir, si cuánto puedo ejecutar, cuánto dinero. Es mejor empezar o sea, tienen el mismo esfuerzo, un proyecto grande y uno pequeño, pero es bueno uno tener ahí pues como un rango de que sí se puede comprometer a gestionar bien esos recursos. ¿Qué tal están nuestras relaciones? Porque un proyecto
solitos va a ser muy difícil, pero si es intersectorial, si hay más, digamos, instituciones apoyando, es mejor visto por otros. ¿Y cuáles van a ser sus impactos? ¿Y cuáles son sus impactos ahora? Los impactos son el mejor portafolio de gestión. Un alcalde que puede decir, aquí la gente es capaz de hacer esto, de solucionar las cosas así, aquí sabemos sobre cultivos hidropónicos, aquí sabemos sobre tecnología, no sé qué, aquí sabemos de tal cosa, la universidad sabe de esto, la comunidad sabe de esto, esos son sus impactos, ¿sí? Eso es, digamos, los cambios que el territorio es capaz de producir. Entonces, esa es su mejor carta de presentación. No son ni siquiera las promesas, sino los impactos que es capaz de potenciar para que el territorio se desarrolle. Yo creo que ahí termino entonces para dar un tiempo a sus preguntas. ¿Ok? Natalia, muchísimas gracias. Bueno, creo que sí es súper importante acá que todos, por favor, quienes tengan preguntas, levanten la mano con confianza para hacer las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Para que por favor lo hagamos en este momento, aprovechemos el valioso espacio y digamos que lo importante que es que Natalia esté acá y nos pueda resolver todas las dudas. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nos escuchan bien? Creo que sí, ¿cierto? ¿Natalia, tú me escuchas bien? Sí, ahí te escuchamos súper bien, Carol. Listo, Juan, muchas gracias. Quiero dejar de compartir. Juan, ¿puedes Vale. tomar el control? Yo dejo de compartir y me dispongo a las preguntas. Pero también experiencias y comentarios, no solo preguntas, también llévenme la contraria o cuente. Claro, o cuéntenos totalmente alguna válido. experiencia. Sí, porque realmente esto es de compartir las experiencias y todos sabemos algo. Entonces, vea, es cuando uno da, recibe. Es tan bonito. Un día, yo siempre digo que, y un día lo voy a hacer, a escribir un libro sobre todos los errores que cometemos, ¿sí? En este proceso de nuestros proyectos. Entonces, compartan para que otro no se equivoque, que eso en realidad es el aprendizaje más valioso. No, o sea, equivocarse barato. Listo. Bueno, pues yo creo que sí ahí estamos muy de acuerdo, pero hoy están como todos muy, muy tímidos y no quieren hablar. Pero Bueno, Buenos días. no. ¿Quién habló? ¿Alguien habló? ¿No? Bueno, creo que entonces... Ana Patricia. Hola, no Ana estoy mal. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Te escuchamos perfecto. sí. Bueno, más que preguntar, sí, inicialmente saludar desde el Guaviare, súper muy productiva y enriquecedor el espacio. ¿Qué pasa? Y sí es algo que se presenta muy comúnmente y es que cuando formulamos proyectos desde oficina pasa lo que manifiesta Natalia, se va muy a lo técnico. Entonces, por situación de costos, por situación de personal, por situación de desplazamientos, incluso desde el sitio donde uno viva. Es el caso de Medellín, es el caso de Guaviare y de muchos otros sectores. Entonces se formulan proyectos sin de pronto contar al 100 con la participación de los beneficiarios finales. Y seguramente sí se incurre en que luego cuando se obtienen los productos, definitivamente no es lo que la comunidad necesitaba o lo que la comunidad esperaba o apuntaba a la satisfacción de una necesidad específica. Entonces sí es muy para el análisis, porque si en últimas se está gestionando, porque es que estamos hablando de proyectos de gestión que apuntan a ganarse uno una propuesta o una convocatoria o una subvención o un recurso, entonces es tratar de armonizarlo inicialmente y básicamente con la comunidad beneficiaria. Porque formular Sí. desde el escritorio va a quedar súper bonito, a la gramática, al documento, pero a la aplicación en el campo ya es otra cosa.
Gracias, Ana Patricia. Y yo creo que una forma de convencer a los jefes, que siempre además los proyectos siempre los quieren todos a la carrera. Entonces, una forma de convencer es, mira, si lo hacemos de la manera tradicional y alguien lo escribe, nos cuesta esto, pero a largo plazo el costo se quintuplica. Y si lo hacemos, me das un tiempito más, nos preparamos más y podemos hacer siquiera 15 días de trabajo de campo, de esos diálogos y todo eso, vamos a poder ahorrarnos este dinero, ¿cierto? Entonces, en términos de dinero, eso se puede ya monetizar, porque ya hay muchos proyectos que han fracasado así. Entonces, costo-beneficio, listo, es una forma de convencer. Y gracias por tu participación. Gracias, Ana Patricia. Bueno, Natalia, no, yo creo que no te quito más tiempo, de verdad, muchísimas gracias. Desde la Federación, muy agradecidos por todo el espacio, por todo el conocimiento que nos han impartido el día de hoy, a las personas que se conectaron, a todos quienes dejaron sus datos. Me acabo de dejar en el chat un link de asistencia y Juan David también dejó una encuesta, por favor, para que podamos diligenciarla. Haremos llegar la grabación y la presentación en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, Natalia. Esperamos vernos más adelante, compartir más adelante, vernos en otros escenarios. Y muy importante, por favor, que se conecten ya sea este jueves o el siguiente jueves a los espacios de capacitación sobre el uso de la plataforma. Recuerden que solo los departamentos que se conecten a estos espacios y que reciban las capacitaciones de cómo manejar las plataformas, se les habilitarán 15 días de acceso full a la plataforma para que puedan acceder, conocerla, puedan conocerla a mayor profundidad, descargar algunas convocatorias, ver cómo funcionan, qué cosas tienen y lo demás, pero solamente a quienes hagan la inducción, porque pues, si realmente no reciben la capacitación, no tendría sentido que se gastaran en alguna medida el cupo. Entonces, importante que se conecten todos, ahí este jueves y el siguiente jueves ya les vamos a mandar como las piezas gráficas y las invitaciones para que lo tengan muy presente. El jueves creo que es a las 9 de la mañana, ya les voy a confirmar exactamente las horas, creo que eso está a las 9 de la mañana, regalen un segundo, ya les confirmo exactamente a qué hora está son creo que 9 a 10, si no me falla la memoria, de 9 a 10:30, jueves 15 y jueves 8 de la mañana. Es cómo funciona la plataforma, manejo de la plataforma de Nodoka. Entonces, Carolina, señora. antes de que partamos solo un segundo, porque estaba mirando acá el chat, Sí. aprovechando. No, quería decir solo para un comentario de una persona, porque puede ser general, ¿cierto? Y es que había una expectativa sobre la gestión de recursos, consecución de recursos internacionales, como unos TIC para ello. Entonces, digamos que es un tema que amerita otra reunión, ¿cierto? Amerita otra formación, pero es que había que empezar por el tema de tener buenos proyectos formulados, porque ese es el mecanismo mediante el cual se accede a recursos internacionales, los proyectos, no hay otro, ¿sí? Entonces, digamos que ese tema puede ser ya más específico. Si yo sé que ya mis proyectos cumplen con todos estos requisitos que hemos visto acá, que están impecablemente bien formulados, entonces ya podemos pasar a otra temática que son algunas estrategias de relacionamiento ya cuando mis proyectos están muy bien, ¿ok? Pero es otro tema que no alcanzamos en este tiempito, pero era importante, o sea, todo tiene un Darle comienzo. Respuesta. Exacto, sí, sí, para esa persona, vale. Los correos, por favor, déjenlos en el link de asistencia, en el chat, yo los compartí por acá. Un segundo, a ver si no se me fue el... Bueno, y como yo me debo ir ya, Caro, entonces te agradezco mucho. Gracias. Agradecerles pues a todos por su atención y estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes y ya estamos en el radar. Perfecto, o sea que lo importante es empezar. Muy bien, Caro. Feliz día para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Feliz día, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.